y dice Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Tristemente hemos platicado que con un evangelio diluido, un evangelio que promete únicamente prosperidad terrenal y una salvación gratuita, en el sentido que sobreenfatiza la gracia sin que tenga que ver absolutamente nada con el hombre. Es decir, el hombre puede seguir viviendo de una manera pecaminosa y ser salvo. Y eso es una aberrante mentira, hermanos, porque todos nosotros sabemos que la persona que ha sido salvada comienza o entra en un proceso de restauración, que en ocasiones la regeneración, hermanos, es inmediata, que es como normalmente la mayoría de los cristianos han experimentado, es decir, un cambio inmediato. Cuando el Señor quiso, en el momento que Él quiso, un nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, que sucede una vez y para siempre. Te sella por siempre y desde ese día en adelante tú ya no eres el mismo. No únicamente tú lo crees, sino los demás dan testimonio de ello. Creo que nosotros, hermanos, somos los menos indicados para ser nuestros propios testigos. Porque si alguno de nosotros dice, soy más humilde que antes, o soy menos orgulloso que antes, o soy menos que antes, hermanos, está muy en duda que eso sea verdad. Muy en duda que eso sea verdad. ¿Qué testimonio da a la gente de mí? Otros hermanos a lo largo del proceso se resisten a la gracia irresistible. Dábamos un estudio el viernes, si no me equivoco, de qué es la gracia irresistible y qué no es. Es decir, la gracia irresistible no quiere decir que no se pueda resistir. Hermanos, muchos de nosotros nos resistimos al llamado de algún hermano o familia. Ve a Cristo, mira a Cristo, ve a una iglesia cristiana, y nosotros nos resistíamos de eso, hermanos. Entonces la gracia sí se puede resistir. Lo que quiere decir gracia irresistible, que tarde o temprano va a hacer lo suyo. Tarde o temprano va a derrumbar las barreras y quitar las fronteras que hay entre el Señor y nosotros. El mensaje, hermanos, del juicio final que vimos hace 2 miércoles, y de la muerte y del infierno, es un mensaje que, aunque es desagradable, es muy necesario, porque toda la gente, hermanos, toda la gente algún día se encontrará frente a Dios, delante de Él. Aún nosotros que somos creyentes incrédulos, que creemos pero a la vez dudamos de cosas tan minutas, hermanos, detalles tan pequeños, vamos a estar delante de Él y vamos a quedar perplejos. ¿Es seguro, hermanos, que vamos a morir o no? Vamos a estar delante del juez justo. Nosotros, por gracia de Dios, por haber creído en Jesús, recibido su evangelio, podremos verlo y adorarlo. Pero habrá muchos hermanos que temerán de Él. Temerán con terror. Explicábamos que no van a temer, hermanos, porque Dios sea malo, sino porque temen, ¿por qué? Porque es justo. Y si es justo, hermanos, le va a dar a cada uno lo que ellos merecen. Lo que ellos merecen. Entonces, estudiábamos el miércoles pasado que el infierno no está completamente desolado de la presencia de Dios. Dejaría de ser omnipresente. Dios es omnipresente. Dios, o la presencia de Dios, está aún en ese lugar. La diferencia, que toda la benevolencia o el favor que Dios tiene para nosotros, ahí no estará. Ahí se va a resplandecer el atributo de Dios, de su ira, de su justicia, de su santidad. En el sentido que tendrá una distancia para tener comunión con los que estén en el infierno. Aunque rueguen, aunque clamen, aunque pidan otra oportunidad, esta no será dada, amados, y ese lago de fuego será por la eternidad. Entendimos también, hermanos, acerca de los significados literales de la Biblia. No siempre son así. Cuando escuchamos fuego y terror, crujir de dientes, pues eso nos preocupa, pero Dios sabe en qué medida nosotros tenemos que escuchar para al menos temer. El simple hecho de, imagínate crujirte los dientes aquí ahora, se siente horrible. Aprieta tus dientes y aviéntatelos de atrás hacia adelante o viceversa. Es una sensación horrible. Imagínate meter tu mano al fuego o tu cuerpo. Es horrible, hermanos, quemado. No se compara, hermanos, con el infierno. Es 1000 veces peor que un quemado, que un crujir de dientes, hermanos.
Puedes tronarte tus propios dientes y en 2, 3, 4 días ya no hay dolor. Puedes quemarte tu mano y pasar un proceso de meses y ya no hay dolor después. Solo la marca. Ahí el dolor será eterno, hermanos. Y el infierno existe. Hoy en día luchamos contra algunos creyentes que van en contra del mensaje de predicar el infierno. No prediques el infierno, ¿cómo? Tenemos que predicarlo, hermanos. La gente no teme a morir. La gente no tiene temor a morir, hermanos. La gente dice, pues total, si estoy sufriendo, me muero y ya. No tienen ni idea de lo que significa morir. Es espantoso, hermanos. Ahora es importante también recordar, para no ver menos a aquel pecador que no tiene a Jesús, que nosotros estábamos en esa condición también. Nosotros, tú y yo, íbamos directo al infierno. Directo, hermanos, sin escala. Solo necesitábamos ¿qué? Morir. Solo morir, hermanos, y ya ir para allá. Morir e ir para allá por la eternidad. Y bueno, hermanos, hoy llegaremos al final de este estudio, comenzaremos otro que será de mucha bendición. Espero que todos puedan venir e inviten a otros, aún nuevos creyentes o no creyentes, a que vengan a recibir este devocional, este discipulado, que vamos a llevar, que probablemente algunos meses, 6 meses, 7 meses, será más corto, pero vamos a darle la continuación a otro que va después de ese y después a otro. Y intentaremos en el Señor, si nos presta vida en la tierra, hermanos, poder pasar los primeros 6 meses del año en solo estudio, discipulados con referencia al evangelio y el evangelismo y la práctica de esto. Es en lo que nos vamos a enfocar, para que estemos en este año concentrados en predicar el mensaje que hemos estado escuchando a lo largo de estos años, hermanos, y que lo llevemos a la calle, porque hay una infinidad de personas que están yendo al infierno, hermanos, sin escalas. Vamos a comenzar leyendo Marcos 9:47. Dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Hermanos, obviamente, y hago énfasis otra vez, este pasaje no debe de tomarse literalmente. ¿Te das cuenta cómo no toda la Biblia la tenemos que tomar literalmente? Porque si la tomáramos literalmente y fuéramos obedientes, creo que vendríamos, ¿cómo le llaman? Como tabiques. Sin piernitas, sin manitas, sin ojitos, y yo creo que hasta la lengua es lo primero que nos hubiéramos cortado ya. Pero no es literal, hermanos. Es para que nosotros podamos medir la consecuencia del pecado. El problema tan grave del pecado, hermanos. Este texto nos está enseñando que debemos tratar al pecado radicalmente por causa de sus graves consecuencias. No podemos echar de menos el pecado, hermanos. No podemos jugar con el pecado. ¿Sabes que algunas familias de cristianos, fíjate al grado que han entendido el problema y la gravedad del pecado, no permiten que sus hijos jueguen a policías y ladrones y ese tipo de cosas? Tú puedes decir, ¿no? Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de malo? O muchos que se burlan del homosexual y se ríen de él, o del borracho en la calle. Mira el borracho. Este texto, hermanos, nos está haciendo una mención tremenda para poder nosotros tratar al pecado de la manera correcta. Jueguitos de pecado, bromas con pecado, consecuentar violencia extrema, contenido sexual y esas cosas en programas, televisiones, anuncios. Todo eso a lo que estamos muy acostumbrados tiene que ser, hermanos, quitado de nuestras vidas. Quitado. Porque ¿cuánto pecado necesitas para tener que ir al infierno, hermano? Nada, ya lo tienes todo, el puntaje completo para ir. ¿Con cuánto pecado crees que ofendas a Dios? Es natural, hermanos. Por ahí alguien escuché decir que como Jesús ya ha obedecido a la perfección, tus obras de abandono de pecado ya no glorifican a Dios.
Que lo único que glorifica a Dios y que lo hace pleno es Jesús. Claro, amén. Pero hermanos, este mensaje quiere decir que entonces nosotros podemos continuar pecando. Al cabo ya Dios quedó satisfecho. ¿Tú crees que sea así? No, hermanos. Ahora, mis pecados mi abandono de pecado, aborrecimiento de pecado, mi santidad, ¿es abominable a Dios? No. ¿Es agradable, hermanos? Entonces, ¿podemos agradar a Dios? Claro. Pero si lo podemos lograr, ¿por quién crees que es? Por Cristo, solo por su gracia. Entonces, ¿el cristiano está llamado a la obediencia? Claro, hermanos. Claro. Y este texto nos lo da el Señor Jesucristo, tanto en Mateo 18 como en Marcos 9, que estudiamos hace poco aquí el domingo. Entonces, hermanos, habiendo visto todo esto, el pecado en realidad es algo muy grave, muy grave. El pecado es algo, hermanos, que nos separó de Dios. No fue una separación pequeña en donde nosotros podríamos ir y hablarle a Jesús una noche. Señor, ayúdame. No, hermanos, de esa manera no funciona. Yo escucho que muchos de nosotros aún invitan a gente a orar. Aún arrastran esa doctrina arminiana de vamos a orar para que Cristo te bendiga. No, hermanos. ¿Quieres saber esto? Un incrédulo ora y no es escuchado por Dios. El pecado es tan grave, hermanos, y hace un abismo tan grande que un incrédulo, aunque esté con un creyente y le diga vamos a orar, yo te voy a guiar a oración. La oración tuya es escuchada y tú puedes interceder por él, pero él no es escuchado, hermanos. Él es aborrecido. Él es aborrecido. Alguien que no ha sido impregnado de la sangre del Cordero es aborrecido por Dios. Dios lo ve como algo abominable. Dios ve al impío y lo aborrece, hermanos. Ahora hablábamos de esto que es muy importante. No nos imaginemos únicamente a los más desgraciados y más asesinos y más violentos y más locos. No, gente normal. Gente que manifiesta virtud y algunas buenas obras, hermanos. Gente que ves en la calle saludadora, bonitos, emprendedores, trabajadores, que son buenas madres, buenos padres, buenos esposos, esposas, gente bien, pero que están sin Jesús. ¿Sabes cómo que es esto, hermano? Como cuando el ángel de la muerte pasó por los primogénitos. ¿Qué es lo único que impidió que el ángel de la muerte no entrara a llevarse a los primogénitos? La sangre. Entonces, hermanos, mientras no haya sangre, al ángel no le importaba si había una familia moralmente buena, si había una familia que era a lo mejor muy educada, que hacían muy bonitas reuniones en familia, que no eran borrachos, que no eran fornicarios, que no eran adúlteros, sino simplemente, hermanos, no tenían la sangre. Eso es muy desagradable, hermanos. Pero te digo algo, no es injusto. No es injusto porque absolutamente todos tienen el pecado. Y podríamos decir, y alguien hace poco me decía, claro que es injusto. Yo conocí una mujer que no hizo pecado alguno en su vida. Al contrario, ayudó al prójimo y estuvo haciendo buenas obras toda su vida hasta morir. Sí, nada más que ninguna de esas obras glorificaban a Dios. Ninguna fue dedicada a Dios en realidad. Fue para ayudar a las personas, no para glorificar a Dios. Y esto no es ahí, esto no es el primer término, hermanos. El primer término es que el pecado de Adán y Eva fue imputado a nosotros. Sin pedir permiso, sin haberlo querido y sin poder negarnos. Eso es a lo mejor algo que el pecador puede decir, esto no está bien. Yo no hice nada, yo ni vivía ahí, yo no ofendí a Dios. ¿Por qué me es imputado el pecado de Adán y de Eva? Mejor quédate callado y di gloria a Dios, porque así como Dios es muy justo y fue imputado el pecado, es imputada la justicia de Jesús también. Ahí sí no diríamos nada, ¿verdad, hermanos? Diríamos, no, qué bueno que la justicia de Cristo es imputada a mí, soy salvo por gracia, solo por el sacrificio de Jesús. Cuando se trata de pecado nos defendemos. La condición que el hombre tiene que entender que esta es una condición deplorable, que el Señor abomina. Ayer un hermanito de Costa Rica me escribía y me preguntaba, hermano, no entiendo cómo reconciliar la parte de que Dios ama al mundo, que Dios ama su creación. No entiendo cómo puedo decir que Dios ama y Dios aborrece al mismo tiempo, hermanos. La única manera para poder ser amado por el Padre es a través de Jesús.
Dice el Salmo, Dios aborrece ¿a quién? Al impío. ¿Cuándo, hermanos? Una vez al año. Todos los días, hermanos, todos los días. Pero Señor, no es tan malo. ¿Según la justicia de quién? Según tu justicia, no es tan malo, según la mía sí. El Señor es nuestro escudo, hermanos, el Señor es nuestro abogado y el Señor es la sangre en los dinteles de la puerta, de tal manera que aún, escucha la buena noticia, aún que somos pecadores hoy, si tu puerta y la mía tiene la sangre, te estoy hablando de sentido figurado, si tu puerta y la mía tiene la sangre y aún en el momento que el ángel de la muerte pasaba y mi esposa y yo discutíamos o a lo mejor exasperamos a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros o cometimos alguna mentira o algún acto pecaminoso, el ángel de la muerte pasó de largo. Es asombroso, hermanos, es asombroso. Es asombroso porque debemos de entender, hermanos, que cuando llega Cristo a nuestra vida sí hay un nuevo nacimiento. Ahora nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios todo el tiempo. Ahora sabemos, otra vez tenemos una libre conciencia, hermanos, una libertad de conciencia. Ahora sé qué es malo, qué es bueno y cómo glorificar a Dios y cómo no. En Cristo, vuelvo a tener la mente y las posibilidades que Adán tenía. Pero antes no, hermanos. Y ese es el gran problema del hombre. Cuando tú no agregas estas doctrinas a tu evangelismo o a tu plática con la familia o amigos, hermanos, no sirve de nada. Si únicamente digo, mira, Jesús murió por ti, Jesús te ama. El pecador dice, gloria a Dios, me lo merecía, él vio que no era tan malo. Por eso la doctrina arminiana dice, es que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, pero a los que lo iban a elegir. ¿Qué? Es imposible que alguno de nosotros hubiésemos dicho, abandono todo y sigo a Jesús. Nadie viene a mí a menos de que ¿qué? De que el Padre le envíe. Nadie. ¿Quién es nadie, hermanos? Nadie. Entonces, mientras nosotros no prediquemos la parte desagradable, la gente dice, ¿dónde firmo? Yo quiero ese Jesús. Aunque prediques lo que prediques, hermano, arrepentimiento, santidad, todo, si no predicas la perversidad del hombre delante de los ojos de Dios, si no predicas el gran abismo que hay y a dónde van, hermanos, ese abismo que nos separa de Dios es el mismo abismo que llevaría a un hombre sin ser elegido o predestinado o haber escuchado el evangelio previamente a tratar de caminar a Dios y caer y hundirse en sus propias obras por la eternidad. Esa misma destitución de la gloria de Dios es el mismo abismo que nos hace caer. Aquellos que dicen, voy a emprender buenas obras, me voy a portar bien, voy a ayudar al pobre, voy al hospital, voy a hacer eso y ir como anotando puntos. Hermanos, en lugar de ser una escalera al cielo, eso sigue siendo una escalera al infierno, con una llegada más rápida. Porque a fin de cuentas Satanás aborrece las buenas obras. Eso no está de más. Entonces, ¿el mundo en qué tipo de aprieto está? Hermanos, ruego al Espíritu Santo todos los días para que todos nosotros podamos sentir esa necesidad de hablarle a toda la gente que está enfrente. Sobre todo a los pequeños, hermanos, a los jovencitos, a las jovencitas, a la mamá, a la viuda, al enfermo, ir y tomar un tiempo. Voy a destinar 20 minutos, media hora, una hora para ir a hablar con alguien. Es más, me voy a salir como cazador. Así como el león rugiente me caza, yo así voy a salir ahora, como un cordero, dando una buena apariencia, sonriendo, llegando a hablar con alguien y decirle, mira cómo estás, bien, pues yo soy cristiano. Y mira que tiempo atrás no era como soy hoy. Dios ha hecho cosas grandes en mi vida a través de Cristo. ¿Tú cómo estás? ¿Dónde vas a estar si hoy mueres? Si sabías que el pecado te ha separado de Dios, que muchas de tus oraciones no han sido escuchadas, no lo digo yo, la Biblia dice que estás destituido de su gloria. Si sabes que si hoy mueres, aunque eres una buena persona, dentro de tu justicia o de tu cosmovisión, vas a ir al infierno por la eternidad. Si sabes que eso sucederá. Claro que no es un mensaje que te digan, qué bien, ven, te invito a un café, pasa a mi casa. No, hermano, a lo mejor se da la media vuelta y te va diciendo, loco. Loco, ¿cómo ves que me voy a ir al infierno? Pero el mensaje, hermano, se quedó guardado. El mensaje se quedó adentro. Sí sabes, claro, Jesús vino a morir por ti, sí, pero antes
de que tú puedas tenerlo como lo que es, como Señor, tienes que reconocer que lo necesitas. Lo necesitas. Sin Él estás muerto eternamente, muerto y en el infierno. Sin Él estás perdido, perdido. Aún, hermano, quiero decirte que este mensaje, muchos que se dicen cristianos, no lo han creído, no lo han escuchado. Muchos. Entonces viven una vida cristiana sin ser cristianos. Nunca se han sentido totalmente depravados. Nunca se han sentido abominables ante los ojos de Dios. Nunca se han sentido que en realidad son perversos, son pecadores, son egoístas, son idólatras de ellos mismos, de su trabajo, de su dinero, de su hijo, de su hija, de su esposo. Nunca. ¿Y sabes qué? No ha habido arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, hermanos, confirma la salvación, la adopción en Cristo Jesús. Entonces, si eso no ha existido todavía, ¿qué crees? Aún no han sido salvos. Y no es un acto propio, ten cuidado, porque hay unos que nos esmerábamos en tratar de llevarlos al arrepentimiento por nuestro duro mensaje. No, hermanos, es un acto de gracia. Yo lo único que tengo que hacer es predicar lo que el apóstol Pablo dice a los romanos. No me avergonzo del evangelio, no me voy a avergonzar, es lo que tengo que hacer, no avergonzarme. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Hablar el evangelio y nada más. Deja que el evangelio obre por su propia cuenta. Deja que el evangelio sature y golpee. Y no tengas temor y no te avergüences de que se te echen encima. Ni que tu familia diga, ¿sabes qué? No vuelvas a venir. No tienes otra cosa que hacer. No tienes otra cosa que platicar. Hermano, preferible ser abominable ante los ojos de la gente que le predico, que ellos se vayan al infierno y su sangre me sea reclamada a mí. A veces creo, hermanos, que no hemos entendido que la vida del cristiano no es suya, sino la vida del cristiano es para continuar haciendo la obra de Jesús. Él lo dijo, las mismas cosas que yo hacía ustedes harán, y aún más. ¿Por qué aún más? Porque confiamos en el mensaje falso de estos locos que se paran a hacer cosas demoníacas y a tirar a la gente, a sanar a todos y a hacer eso. No, hermanos, aún más, porque Él solo trabajó 3 años con fervor en su ministerio. Y muchos de nosotros, por su misericordia, viviremos muchos más, para hacer mucho más, hermanos, por Él y en Él únicamente. Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que en realidad el mundo va caminando directamente al infierno. Sí, hermanos. ¿Los niños también? Sí, hermanos. Recordemos que los niños, según lo que creemos nosotros, que crecen después de ser bebés, van al infierno también. Necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús, hermanos. Necesitan creer en Jesús. No buscamos en los niños que manifiesten obras, porque son niños. Buscamos que crean. Y su fe verdadera se va a reflejar en obras. Poco a poco vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo va obrando en ellos, pero necesitan. Estos pequeños ancianitos ya que se han hecho chiquitos y que están haciendo solo cosas buenas, contando su vida, siendo hermosos, que nos dan ganas de abrazarlos y aprender de ellos, ¿también van a ir al infierno? También, hermanos, tenemos que hablar de Jesús. Y de eso trata, hermanos, el breve mensaje de hoy. La única esperanza del hombre, esperanza con E mayúscula. La única esperanza del hombre. ¿Sabes cuál es el dicho que se acostumbra mucho decir? Que la esperanza muere. Al último, la nuestra no muere, hermanos. Esperanza eterna. Esperanza eterna. Nada que mi esperanza muere al último. No. Esa esperanza, bendito el Señor, ya murió. Ya llegué al último y ya murió. Ahora mi esperanza es eterna y no muere jamás. Es Jesús que murió y resucitó, hermanos. Gloria a Dios. Pues miren, hemos llegado ya al fin de este estudio, hermanos. A lo largo de estos meses, espero que el Señor te haya enseñado cosas. Este estudio acerca del hombre, más que nada, siempre exaltando a Jesús, pero hablamos de las doctrinas de hombres. Y hemos llegado, hermanos, a algunas conclusiones muy solemnes. Una de ellas es el pecado. El pecado de Adán y Eva se extendió a la raza humana entera. Eso guárdalo. El pecado de Adán y Eva se extendió a la raza humana entera.
Y es por eso que las cosas están como están. No enteramente porque el hombre es muy malo y provoca todo el mal. No, hermanos. Recuerden que el mundo está como está. No porque el hombre únicamente es malo y provoca todo. El mundo está como está porque cayó en maldición de Dios. Dios maldijo al mundo. Quiero decirte que hay muchos que no creen esto. Dios maldijo al mundo. Dios maldijo al mundo. ¿Y por qué tan mal? Decía R.C. Sproul antes de morir en uno de sus sermones. ¿Por qué tan mal? ¿Por qué tan mal? ¿Me dices que por qué tan mal? Si sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, pero los vistió de nuevo con pieles de animal y los dejó vivir por muchísimos años, y dices que les fue mal. Se bañaron, tomaron agua, comieron, tuvieron descendencia, y dices que les fue mal. No, hermanos, Dios es muy bueno. Aún el hombre. Cada hombre, hermanos, es un ser moralmente corrupto. El que menos te imagines, delante de los ojos de Dios, es moralmente corrupto. Es hostil hacia Dios y sin la buena voluntad de someterse a su voluntad. Por eso decimos, aquellos que hacen buenas obras, hermanos, si escudriñamos sus corazones de piedra y su mente, vamos a encontrar que todo lo que hacen lo hacen para ellos mismos o para el que están ayudando, pero nunca para Dios. Nunca para Dios. Para el Dios verdadero. Hermanos, esto quiere decir también que el pecado de Adán y Eva que ha sido imputado y que se extendió por la raza humana, hermanos, hace que el hombre pueda, escucha bien, pueda ser capaz de cometer los pecados más indecibles y perversos. No que los vayas a cometer, puedes llegar a cometerlo. ¿Tú crees, hermano, que en una situación fuerte puedas llegar a matar? ¿Y crees que ese pecado sea alguno de los peores? ¿Y crees que puedes llegar a hacerlo algún día? Hermanos, hay algunas confesiones de hermanos cristianos que dicen que puedes matar, no que puedes, pero que podrías matar en dado caso de defensa propia. Yo esto lo llevo a la luz de la Escritura y con Jesús. ¿Jesús mataría, hermanos? No digo no mató porque está vivo. No, ¿mató alguna vez? No. ¿Jesús mataría, hermanos? No. Podríamos llegar. A ese grado está, hermanos. A ese grado está. El hombre podía llegar a cometer adulterio. El hombre fornica, hermanos. El hombre miente con tanta facilidad, aún con mentiras que quieren tener un buen fin. O para no ofender al otro. Hay una mentirita y poquita para no lastimar. Es muy normal, pues de piadosa no tiene nada. Es como el celo santo, no existe celo santo, hermanos, o envidia santa, no existe. ¿Cómo envidia santa? No existe eso, son cosas que nosotros hemos hecho, hermanos. Entonces, el pecado de Adán y Eva, hermanos, se extiende y nos lleva a una condición muy mala, destituidos de la gloria de Dios, y al estar destituidos no quedamos como robots incapaces de hacer nada, sino únicamente capaces de pecar. Insisto, no es depravación absoluta. No todos somos violadores, asesinos, secuestradores. No, hermanos, pero podríamos llegar a hacerlo. Podríamos llegar a hacerlo. Y te aseguro que algunos de entre nosotros dicen, no, yo no. Eso es la depravación total. El no aceptar que podrías llegar a hacerlo también. Podríamos llegar a hacerlo, hermanos. Y nosotros por eso somos dignos de la condenación justa del Dios santo y justo en el infierno. Somos dignos del infierno, hermanos. Escuchen, nunca ha existido una muerte en esta tierra, hermanos, que sea injusta, sino únicamente una, la de Jesús. Pero lo asesinaron, era inocente. No, él merece cosas peores. Y no te preocupes por lo que le hizo el hombre matándolo, sino preocúpate por lo que le va a pasar después. Claro que no es un mensaje que debes de predicar en un funeral o algo así, ¿verdad? Pero es la realidad, hermanos. Siempre pidiendo, y no podemos asegurar que una persona vaya al infierno con toda la certeza porque existió el ladrón en la cruz, hermanos. Y probablemente algún evangelista aguerrido y violento le predicó a esa persona algún día en su niñez, y en el último minuto de su vida empieza a taladrar el nombre Jesús es el Señor y Salvador, y él cae arrepentido y muere. Y a la gloria eterna, hermanos. Porque recordemos que el Señor no es un Señor que quiere condenación, sino quiere salvación.
La Escritura dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo? Sí, hermanos. Una cosa que hay una expiación limitada, una salvación de cierto número de personas, no es pequeño. Conociendo al gran Salvador, debemos de entender que es un gran número de personas. Eso no quiere decir que Él no quiera salvar a todos. Eso es algo que habla de su soberanía. Él sabe quiénes son y cuántos son. Ya los conoce hoy y ahora. Pero Él quiere salvar a todos. ¿Podrá? Claro, hermanos. Recordemos que Jesús vale más que todo el universo entero. Y que su sangre cubre todos los pecados habidos y por haber, hermanos. De aquellos que son suyos. Pero el hombre es digno, hermanos, de la justa ira de Dios. Y las Escrituras son claras. Todos los hombres, sin excepción, están condenados y sin excusas ante Dios. Todos los hombres, hermanos, sin excepción, están condenados y sin excusas ante Dios. No hay nada que el hombre puede hacer para cambiar o para reconciliarse a sí mismo con Dios. El hombre tendrá que responder. El hombre tendrá que responder. Ojo, aquí me detengo porque sé que hay duda en algunos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces con una persona mal de sus facultades mentales? Que no responden, que no entienden. Los bebitos chiquitos que hablamos el domingo. ¿Qué pasa con ellos? Vayamos al contexto general de la Biblia. Dios es un Dios lleno de misericordia, hermanos. Y yo estoy seguro que en la eternidad estará llena de personas discapacitadas de sus facultades mentales y llenas de bebés. Te lo aseguro, porque Dios es amor y lleno de misericordia. Esa es otra cosa, hermanos. No es un Dios castigador, no es un Dios que se complace en condenar. Al grado, hermanos, ha llegado su amor que envió a su único hijo a que muriera por nosotros, los pecadores. Por eso tenemos que ir al contexto general. Pero la Escritura es clara, hermano, sin excusas, delante de Él para ser condenados al lago de fuego por la eternidad. No porque Él quería, sino porque el hombre decidió ir a ese lugar por su propia voluntad a hacer el mal. Y esta verdad, hermanos, es espantosa, porque en este instante te aseguro que el Espíritu Santo podría comenzar a poner personas en tu mente. En este instante, personas que desfilen en tu mente. Fulano, el otro, el tío, la tía, el amigo, el otro. ¿Cuántas personas tú conoces que conocen a Jesús y han creído? ¿Y cuántas personas que tú conoces no creen en Jesús? ¿Y tú sabes cuándo van a morir? ¿Ellos saben cuándo van a morir? Es grave el asunto, hermanos. Es muy grave. ¿Valdrá la pena vestirnos de misericordia y anunciarles el Evangelio? ¿Valdrá la pena perdonarlos para predicarles? ¿Valdrá la pena servirles, visitarlos, hablarles? ¿Valdrá la pena abandonar un poco de tiempo para que Él conozca a Jesús y al menos yo quede confiado en el Salvador? Claro. Porque el pensar lo contrario, el no hacerlo, hermanos, nos lleva, como te decía el domingo, a examinarnos. ¿Estás seguro que estás en la fe? ¿Estás seguro que ya has entendido lo que pasa con alguien que muere sin Jesús? Sí, ya he entendido. ¿Y el fruto? ¿Dónde está el fruto? Porque es imposible entender condenación, eternidad, saber que Cristo es nuestro tesoro, todas las riquezas en gloria de Dios, lo tenemos nosotros, somos embajadores, reconciliamos a la gente con Dios como si Dios mismo clama por nosotros y no lo hagamos. Es, hermanos, inexplicable. Únicamente nos puede llevar a un lugar. Examínate. No sea que vayas a reprobar. No sea que vayas a reprobar. Porque aún si compartimos nuestra comida con el hambriento, ¿cuánto no más tendremos que compartir del Salvador eterno, hermanos? No caigamos en los rollos de, bueno, es que el soberano, Él sabe cuántos, no necesitas evangelizar, a fin de cuentas Él va a salvar a los que Él quiera. No, ese es un pensamiento hipercalvinista. Sobreenfatizar la soberanía y la gracia de tal grado que digas, no, yo a fin de cuentas descanso, Dios sabe a quién va a salvar. No, hermanos, va relacionado el evangelismo, la predicación del evangelio, porque a Él le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación. Eso. Junto, hermanos. ¿Cuántas personas se vinieron a tu mente que están sin Jesús? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? O peor aún, que creen que están y no están. Esos son los más peligrosos. Esta es una verdad espantosa, hermanos. Pero tenemos que creer y
aceptar antes que podamos comenzar a comprender de la gran salvación de Dios y lo que Él ha logrado para su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que detenernos esta noche y pensar. Hay una esperanza, hermanos, y como decía Charles Spurgeon, aún hay un lugar. En una de sus predicaciones impactantes acerca de la Escritura, aún hay un lugar. Pecadores, aún hay un lugar. Vengan a Jesús, vengan a beber de esa agua, hermanos. Vengan a comer de ese pan. Dios ya lo hizo, hermanos. Miren, vamos a ver algunas escrituras antes de terminar. Y estas escrituras son una conclusión muy apropiada de este estudio, hermanos, porque no solamente declaran la solemne verdad acerca de nuestra absoluta inhabilidad para salvarnos de nosotros mismos. No únicamente anuncian que somos completamente incapaces, hermanos, sino que también proclaman la gran esperanza de salvación a través de la misericordia de Dios que se revela en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, estos textos te invito a que tengas ahí, y definitivamente el próximo discipulado, si no tienes tu Biblia, no te va a servir de nada. Es más, la Biblia va a ser tu ticket de entrada. Considera cada escritura y escribe la solemne verdad en tu mente o en una anotación, ahí donde tengas tú tus anotaciones acerca de estas verdades. Veamos primeramente, hermanos, el Salmo 130, versículo 3 y 4. Salmo 130, versículo 3 y 4. Dice, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti, ¿qué hay, hermanos? Perdón, para que seas reverenciado. Hermanos, la verdad solemne es que todos tienen pecado. Todos tienen pecado. Todos tienen pecado. Y el pecado separa de la comunión con Dios. El pecado separa. El pecado aún en los cristianos contrista al Espíritu Santo, hermanos. Jamás vayas a creer esa mentira porque te tiran un anzuelo en una predicación más cómoda a tu carne y te vayas y digas, ay, aquí estoy más liviano, ya no me siento tan cargado. Hermanos, el propósito nuestro es advertirte la consecuencia del pecado, aunque te caigamos mal. Aún a mí me encantaría sobreenfatizar en la gracia y decirte, tú relájate, libérate, vive feliz, no te preocupes, Cristo ya hizo todo. Eso es imposible, hermanos. ¿Cómo no sufrir a la sombra de la cruz? ¿Cómo vivir cómodamente, hermanos, viviendo en mi pecado si el Señor Jesús murió? Es imposible, hermanos, para los que han entendido el sacrificio. Pero también no te hablo de una vida miserable, porque tenemos una esperanza grande, hermanos. Vean el versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha salvado? Para que sea glorificado, para que sea reverenciado. No por mí, no por ti, no porque lo merecemos, porque tenía lástima. No, hermanos, para mostrar su gloria y para que sea reverenciado. Es lo que en el cielo vamos a hacer, dar alabanza por la eternidad, hermanos. Ahí comprenderemos la gran obra magnífica que el Señor Jesús hizo, hermanos. Lo que aquí no podemos hacer, porque nuestra esfera, hermanos, nuestra mente es reducida. Y aún esa esfera refleja únicamente lo que yo veo y creo. No vemos más allá del espejo, hermanos. Pero alabado sea el Señor, porque Él sabe el pecado del hombre, pero también Él perdona, hermanos, gratuitamente. Miren, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 19 al 22. 3, 19 al 22. Y por favor, si alguien nota la verdad solemne y la gran esperanza, hágamelo saber. Dilo, grítalo. Romanos 3, 19 al 22. Dice, pero sabemos, si estoy ahí, sí. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes o cuántos?
Todos, hermanos, todos. Es un muro que el más bueno topa, ¡pum!, con el gran muro y se nota reprobado. Dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué dice, hermanos? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la verdad solemne, hermanos? Que ninguno puede ser salvado por su propio mérito. Ninguno, ni aun el hombre más bueno delante de nuestros ojos. O aquellos que nos han platicado y dicen, no, esa señora ha sufrido tanto que ya ganó el cielo. No, hermanos. Pero ¿cuál es la esperanza, hermanos? ¿Dónde está la esperanza? ¿Me lo podrías decir ahí? La ley fue cumplida en Cristo Jesús. Y su justicia es imputada a nosotros. Y únicamente tengo que creer en Él. Creer en Jesús, hermanos. Y ponerme a trabajar. Creer en Jesús y emprender la obra. La gran esperanza nuestra. Mira, Romanos 7, 24 y 25. Es de mis textos preferidos, porque cuando me siento miserable aún siendo salvado y caigo en pecado, volteo y veo al apóstol Pablo y digo, ay, bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 7:24, hermanos, dice el apóstol Pablo, en su presente, en ese entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la verdad solemne. Nada, nadie puede librarte de tu miseria. Nadie. Pero el versículo 25, él recuerda a Jesús lleno de gracia y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Hermano, la verdad solemne es que somos pecadores incapaces de poder salvarnos. Y la característica del salvo aquí en la gran esperanza, ¿cuál es? Que el salvo, como el apóstol Pablo, cuando peca y cae, también caerá de arrepentimiento y dirá, Señor, ¿qué haré yo? ¿Cómo podré hacerlo? Y de pronto la gracia sopla vida y volteo y digo, Jesús, gracias. Gracias, Dios, que siendo aún pecador moriste por mí. Ese es parte de mi proceso de santificación. Aborrecerme a mí mismo, hermano. Aborrecerme a mí. Y comenzar a callarme, a cerrar mis ojos, a guardar mis manos, a no encaminar mis pies al pecado, a ir cortando, hermanos, la tela sucia. Ir quitando todo eso para la gloria del Señor, sintiéndome un miserable interminable. La gran esperanza, hermanos, está en el versículo 25, porción A. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y vayamos a Gálatas, hermanos, capítulo 3, versículo 22. Mira qué dice. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Escucha qué belleza, la gran esperanza, para que dice el versículo 22, te dije, ¿verdad? Sí. Dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, ahí dices, ok, la fe, yo puedo creer, te fuera dada. Que te fuera dada. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios, y aún la fe es don de Dios, dada a nosotros, hermanos.
La verdad solemne es que todo está saturado de pecado. El hombre está lleno de pecado. No puede o está incapacitado de salvarse por sí mismo, porque su pecado es tan espeso que aún lo hace sentir que no está en pecado. Por eso el Señor nos tiene que dar en su gracia la fe. Y esa es nuestra gran esperanza, hermanos. Esa promesa que nos es dada por la fe en Jesucristo y que nos es dada, hermanos, únicamente a aquellos que creerán, a aquellos suyos. Así que nuestra gran esperanza, hermanos, la gran esperanza de todo hombre, única y exclusivamente se trata de Jesús. Amén. Oremos al Señor.